Bien, vamos a ver qué van a resolver el día 10 de septiembre. Aquí tenemos en su hoja de actividad, en primer lugar, matemáticas, con el tema rango y la desviación media de un conjunto de datos. Aquí no tenemos que ver ningún programa de televisión, pero sí tenemos que resolver las páginas 39 y 40. Este tema de rango y desviación media tiene que ver con el manejo de información. Vamos a checar qué es lo que tienen que resolver en este caso. Aquí tenemos la información de inicio que nos dan para entender los conceptos. Nos explican qué es el rango, nos explican qué es la desviación de dato y qué es la desviación media. Bueno, cuando nosotros hablamos de datos, de un conjunto de datos, estamos hablando de algo como esto. Aquí tengo, por ejemplo, son 5 o 6 conjuntos de datos, ¿ok? Entonces, de cada uno de estos conjuntos de datos yo puedo calcular estas tres situaciones. Por ejemplo, el rango se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, en este primer ejercicio que tenemos aquí, el dato menor pues sería el 3 y el dato mayor sería el 10. ¿Ok? Entonces, pues el rango sería esa resta entre 10 menos 3, que sería igual a 7. Ese sería el rango de este conjunto de datos. Y así puedo sacar el rango de cualquier conjunto de datos. Pero, ¿qué es la desviación de un dato? Para calcularlo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos también una operación que a lo mejor, ahorita que hagamos el ejemplo, va a ser mucho más sencilla. Tengo que restar a cada uno de los datos el promedio de ese conjunto y se expresa de esta manera. Y la desviación media, en este caso, se va a establecer como la suma de estos datos que obtuvimos aquí entre el número de datos. Vamos a verlo en un ejemplo que va a ser mucho más sencillo entenderlo. Por ejemplo, voy a trabajar con este primer conjunto. Aquí ya tengo el dato menor y el dato mayor. Entonces, como dijimos, pues para obtener el rango, nosotros lo que tenemos que hacer es restar el dato mayor menos el menor y obtenemos en este caso 7. Este sería el rango, ¿ok? De este conjunto inicial. Bueno, vamos a calcular ahora la desviación de un dato, que es el segundo ejercicio que ponen aquí. La desviación se obtiene, dice, restando el dato mayor, perdón, cada uno de los datos menos el promedio. Entonces yo necesito saber el promedio. El promedio ya lo obtuve yo aquí, miren. Sumé cada uno de los datos que tenía en el conjunto. Lo sumé. Aquí me dio 40. Y lo dividí entre la cantidad de datos, que fueron 6. Porque son 6 los que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el promedio es de 6.6. Entonces, ahora sí, ya que conozco el promedio, voy a calcular la desviación de cada dato. Como dice la fórmula, voy a restar dato menos promedio. El primer dato es el 3, que es el menor que tenemos aquí. Entonces, si a ese dato le resto 6.6, que sería mi promedio, voy a obtener menos 3.6. Pero la definición me marca aquí estas dos líneas verticales, que quieren decir valor absoluto. El valor absoluto de un número, pues es ese número que obtuvimos, pero sin el signo menos. Es decir, solamente 3.6. Ese sería su valor absoluto. Entonces aquí ya obtuve la desviación del primer dato, que es el 3. Voy a obtener la desviación del segundo dato, que sería el número 6. Aquí, bueno, lo puedo hacer en orden. Podría seguir el 4, lo voy a hacer ahora con el 6. Igual sigo la definición. Para obtener la desviación de un dato voy a restar el valor de ese dato menos el promedio. 6 menos 6.6, que era nuestro promedio. Y el resultado es menos 0.6. Entonces la desviación, es decir, la diferencia entre ese dato y el promedio, es de 0.6. Y así lo puedo hacer con los 6 datos, o lo tengo que hacer con los 6 datos. Ahora, para calcular la desviación media, pues no es otra cosa que sacar el promedio de cada uno de estos números que obtuvimos, es decir, de las desviaciones de cada dato. ¿Ok?
vean el video una o dos veces para que entiendan bien esta descripción para que puedan resolver la actividad. Ok, pues aquí en el primer ejercicio lo único que les piden es identificar dato menor y dato mayor, es algo muy sencillo. Bien, ahora pongamos atención en este ejercicio. Fíjense bien, aquí nos plantean una situación. Dice, en un colegio se hizo una encuesta a 20 niños para saber cuántas mascotas, hermanos y abuelos vivos tiene cada uno. Con la información recolectada se elaboró la siguiente gráfica de frecuencias. Observen, aquí nos dice de este lado la cantidad de niños. Aquí está. Y aquí nos dice la cantidad de abuelos, pero también nos dice la cantidad de hermanos y mascotas en toda esta parte. ¿Ok? Entonces nos dice, ordena los datos correspondientes en cada categoría. Y bueno, la primera categoría que tenemos es número de mascotas. Observen, el número de mascotas está identificado con el color más claro, es decir, la primera columna. Entonces nos preguntan, ¿cuántos niños con 0 mascotas hay? Y aquí veo que esta barrita corresponde a las mascotas. Con 0 mascotas, observo que está a la mitad de aquí, entonces habría 1. Entonces mi conteo sería 1 con 0 mascotas. Aquí está contado ya 1 con 0 mascotas. ¿Ok? Ahora vamos con una mascota. Con una mascota, ¿cuántos niños hay? Observo esta primera columna y veo que corresponde a 2. Entonces voy a marcar 1 y otro más. Aquí están los 2 niños que corresponden a los que tienen una mascota. A los que tienen 2 mascotas sería toda esta columna. Observamos si llega hasta el número 10. Quiere decir que entonces habría 10 niños con 2 mascotas y tendría que poner 10 veces el número 2. ¿Sale? Y así sucesivamente. Si veo en el caso de 3 mascotas hay 4 niños y tendría que poner 4 veces el número 3. Y finalmente con 4 mascotas tengo que hay 3 porque llega a la mitad. Entonces tendría que poner 3 veces el número 4. Y así van a llenar esta columna. Igual lo mismo que hicimos acá arriba lo van a hacer con el número de hermanos y el número de abuelos. ¿Ok? Una vez que tengan esos datos, pues les van a pedir que calculen ustedes las 3 medidas que habíamos mencionado. El rango, la media, que no es otra cosa que el promedio. ¿Ok? La media es el promedio. Aquí lo anotamos. Y calcular la desviación media. Para ello, pues van a tener que hacer lo que les explicaba yo en este ejercicio. ¿Ok? Bien, eso sería con respecto a este segundo ejercicio. Bueno, aquí les piden que ustedes completen con verdadero o falso de acuerdo a lo que se afirma en cada una de estas. Entonces hay que observar si esto es cierto o es falso. Y luego al final, pues un ejercicio para que ustedes pues reflexionen acerca de si está correcto lo que están haciendo, ¿ok? O que calculen, como les piden aquí, algunos valores. ¿Ok? Eso es con respecto a matemáticas. En español, fíjense bien, en español el tema es el contrato. Aquí sí van a tener que ver un programa de televisión que se llama Con quien tengas trato de 11:30 a 12. En el primer ejercicio les solicito que califiquen de acuerdo a la información del programa como falso o verdadero estas afirmaciones. Aquí en la línea le van a poner falso o verdadero. De acuerdo a lo que dice el programa, es bien importante que vean los programas porque algunos me están haciendo otras cosas que no corresponden a lo que dice el programa o a lo que se solicita. Me doy cuenta fácilmente porque sus respuestas poco tienen que ver con lo que les piden la actividad. Eso sería entonces la primera de español. Y la segunda, con la información que observaron en ese programa, van a generar un mapa conceptual con el tema los contratos. Más o menos a partir del minuto 9:30, de ahí en adelante comienzan a dar la información sobre las características de los contratos. Y con ciencias, bueno, la ciencia es una actividad sencilla, el tema es magnetismo terrestre, van a ver el programa del magnetismo terrestre de 2 a 2:30, y con
la información van a elaborar un esquema, o sea, un dibujo de los campos magnéticos de la Tierra, cómo se representan y todos los elementos. Y abajo de ese esquema van a anotar las características que se mencionan en el programa sobre los campos magnéticos terrestres. ¿Ok? Y esa sería la actividad para el día de hoy. Les recuerdo que en esta semana hemos estado revisando algunos personajes importantes de la historia, obviamente enfocados en la independencia de nuestro país, pues estamos próximos a celebrarla. Les mando saludos y vean el video las veces que requieran para que entiendan la actividad. Gracias, nos vemos.